Seguridad y acceso digital, parte 2. Como les estaba diciendo en la anterior, ya vamos a entrar en lo que es ya una acción como tal. ¿Cómo podemos proteger nuestra identidad digital? ¿Cómo podemos protegernos ante todos esos riesgos que hemos escuchado? ¿Qué podemos hacer? Porque ya hemos entendido el problema, la gravedad como tal, pero ahora la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante este tipo de situaciones? ¿No ve? Entonces, en esta última parte de seguridad digital, vamos a abordar estos dos temas. Cómo cuidar la identidad digital y herramientas digitales para su protección como tal. ¿No ve? Perdón. Entonces, recapitulando un poco de lo que hemos aprendido en la anterior sesión, que era ciudadanía digital. Hemos llegado a la conclusión que la responsabilidad es de uno mismo, porque hemos entendido sus derechos, sus leyes, el compromiso que tiene de cada uno al entender las oportunidades como riesgos que conlleva ser ciudadanos digitales. Entonces, en ese punto, nosotros, como ciudadanos digitales, tenemos que entrar en este mundo digital, tenemos que capacitarnos, tenemos que ambientarnos, cómo responder como tal. Entonces, justamente esta sesión es para eso. Bueno, parte de la sesión, la mitad. Yo sé que para algunos hablar de este tema de informática, y ni tan informática porque son algunos conocimientos básicos de seguridad. Yo entiendo que para algunos se les va a hacer más difícil y a algunos tal vez se les haga más fácil, pero vamos a ir con calma. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, van a prender su micrófono, me van a decir para volver a explicarles y como tal ver ese tema, ¿no? Ahorita no puedo ver mi pantalla de Zoom porque estoy viendo las diapositivas, no puedo ver el chat. A ver si ahí me puede ayudar nuestro host del día de hoy. Pero bueno, a ver, comencemos, continuamos. También como recordatorio, la huella digital. Hemos entendido que la huella digital es todo registro que hacemos de toda acción o omisión al momento de estar en el Internet, en alguna página web o alguna red social. Entonces, para eso tenemos un micrófono, por favor, les pedimos. Muchas gracias. Para eso tenemos que entender algunas cuestiones básicas de las redes sociales, cómo funcionan. Por ejemplo, configurar la privacidad en las redes sociales que se utilizan para establecer que solo los contactos que deseen vean todas las publicaciones, tanto del pasado como del presente. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué algo tan básico, tal vez para algunos, puede ser importante? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante vamos a ir entendiendo que tenemos que ir poniendo seguridad. Les podemos llamar candados digitales, porque mientras más candados digitales tengamos, más difícil va a ser para la persona que intente descifrar nuestra información, intente indagar, hablando más de alguna persona que sepa de esto, como lo que hemos entendido, lo que es el hacking, ¿verdad? Entonces, una manera de filtrar esto, para que la gente no tenga acceso a nuestra información, es configurar nuestras cuentas de todas las redes sociales, para que solamente puedan ver las personas que tengamos agregados. Y sé que suena tal vez muy básico, ¿no ve? Pero, como parte de la investigación de algún tipo de agresor como tal, o hasta incluso les mencionaba que parte de la investigación que se hace para indagar alguna situación es ver los perfiles de Facebook, porque es como nuestra ventana
de cómo somos, porque ahí subimos información, dónde vivimos, fotos donde puedan presenciar lugares que recurrimos frecuentemente. Ahí están nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres de familia. Entonces, ahí tienen una información muy general, hasta incluso pueden ver los lugares que recurrimos frecuentemente e ir investigando cada uno de esos. Entonces, esto es una manera de filtrar. Y esto no solo se aplica para Facebook, que capaz es la red social que más usamos, pero nuestros estudiantes usan muchas redes, más de las que conocemos. Cada vez salen más plataformas de red social que uno tiene que entender este tipo de riesgos. Continuamos. Poco a poco nos vamos a ir adentrando a un tema más complejo. Pero bueno, el siguiente punto para tener una mayor seguridad digital es una extensión de Google que se llama Google Alerts. Esta te va a permitir controlar qué información personal circula en el Internet, ¿no? Más específicamente, cuando tú eres nombrado, tu usuario es nombrado, ya sea tu correo electrónico, tu Facebook, porque a veces, y hemos entendido que no solamente están en nuestras acciones, sino también en las acciones de otros, cuando nos etiquetan en alguna publicación, eso forma parte de nuestra huella digital. Y a veces, por decir, ustedes ya están siendo capacitados la importancia de poder reflejar información privada. ¿Y qué pasa si les comparten una fotografía donde compromete dónde viven o están sus hijos, niños? Entonces, situaciones así, Google Alerts te va a avisar que está siendo nombrado, hasta incluso para externos, personas desconocidas que están buscando tu nombre seguidamente, te alerta. Entonces, también es una herramienta que te va a ayudar a poder estar en alerta. Luego, ya entrando un poco más en el panorama de las aplicaciones, porque desde la computadora a la laptop, de alguna manera es un mundo que se comparte muchas cosas, pero en el celular hay una accesibilidad mucho más fácil de acceder a mucha información. Entonces, por eso he puesto este punto porque lo he visto muy necesario, porque la mayor parte del tiempo que invierten nuestros estudiantes, hasta incluso nosotros, es el celular. Y esto pasa más frecuente de lo que pensamos. No autorizar el acceso de información de aplicaciones desconocidas. Ya de por sí nuestro celular tiene la opción de no instalar aplicaciones que sean solamente de la tienda de Google. Pero los que ya conocen un poco más este tema, deshabilitamos esta opción para poder instalar aplicaciones externas. Porque esto pasa bien frecuente. Al momento de instalar una aplicación, te dice dar acceso a información de tu audio, de tus contactos, de tu información. Y cuando tú das ese acceso, le estás permitiendo a la aplicación que pueda indagar a todos tus archivos. Y hay ese riesgo de instalar alguna aplicación desconocida. Y a nuestros estudiantes pasa muy frecuente porque todo el tiempo andan descargando cosas, explorando. La moda cada día avanza, cambia y de alguna manera uno se pone en riesgo de estas cosas. Por ejemplo, algo que me ha pasado a mí. Yo he dado acceso por instalar una aplicación que quería, pero he instalado una aplicación de publicidad. Ya ha sido tan programada esta aplicación que no la puedes desinstalar o la ocultan. Y todo el tiempo me sacaba publicidad
imágenes obscenas, y la única solución que yo he podido recurrir era formatear mi celular, porque ya no podía. Y esto solo les hablo de un ámbito publicitario para ganar dinero. Pero en el tema de seguridad, de acceder a nuestra información, ahí es el punto del riesgo que podemos llegar a tener. Luego, este tema igual. Hay un estudio que dice que más del 60% tiene contraseñas de dificultad básica, muy básica. Por eso, al momento de crear un correo electrónico, te exigen tener mínimamente 8 caracteres, y en algunos casos no te exigen. Pero vamos a entender por qué es tan importante este punto. ¿Verdad? Utilizar contraseñas seguras, fáciles de recordar, pero difícil de adivinar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? 8 caracteres que contengan mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo. Ahora, ¿por qué recomiendan que hagan estas 4 caracteres como tal? Ahí me he comido una tilde igual. ¿Por qué? Porque hablando desde un punto del código del lenguaje de programación de la computadora, las minúsculas expresan o representan más que todo un código. O sea, te hablo de todas las minúsculas. Le podemos llamar ahí igual un candado digital. Entonces, que solo tenga tu contraseña minúsculas, solamente tienes un candado. Y informáticamente hay un carácter para desbloquear. Entonces, tu seguridad es mínima. Cuando ponemos mayúsculas, las mayúsculas representan otro carácter. Los números igual y los símbolos igual. Entonces, ya ahí tenemos 4 candados que van a dificultar la posibilidad de desencriptar nuestra información. Y ahí se va aplicando los términos que hemos visto al principio. Que puedan desencriptar, romper el candado para poder acceder a nuestro correo electrónico o alguna red social. Por ejemplo, esto no solamente es para las personas que saben de lenguajes de programación, el tema del hacking, lo ve ahí en su computadora. Hay programas específicos para descifrar contraseñas, que cualquiera que no tenga conocimiento se descarga, pone el correo y simplemente este programa es automático y va haciendo a prueba y error. Y estos programas están diseñados para justamente romper estos 4 candados. Porque las minúsculas es un carácter, las mayúsculas tal. Entonces, estos programas dicen que en 100 intentos pueden descifrar una contraseña que tengan solo minúsculas. Y eso tarda 1 minuto o menos incluso. Porque es a prueba de error y el programa lo va haciendo automáticamente. Entonces, si sumamos mayúsculas, ya se multiplica y llega entre 800 a 1000, si no me equivoco. Entonces, el programa tiene que ir adivinando así. Cuando ya hay números, se va multiplicando ya a cifras de 5 dígitos, de 10,000 para arriba. Y cuando hay símbolos, ya se suma a 6, 7, 8 dígitos para poder descifrar estos programas. Es por eso que ya se vuelve muy difícil de poder desencriptar. Y pasa muy frecuente a alguien que pueda acceder a tu contraseña y acceda a todo. Lamentablemente accede a todo. Porque nuestro correo electrónico, como les he explicado en el anterior, está ligado a todo. Entonces, si acceden a eso, acceden a todo. El siguiente punto, algunos puntos importantes de cómo cuidar la identidad digital. Si el usuario agrega a desconocidos en las redes sociales, es conveniente tener mayor cuidado en la información que se publica,
ya que esa persona puede tener otras intenciones. Hay personas que se crean perfiles falsos con personas que conocemos solamente para acceder a nuestra información. Por eso se recomienda no tener personas que no conocen, porque aceptamos a terceros, a cuartos, quintos. Facebook tiene una fórmula en su algoritmo que te va a recomendar hasta octavas personas conocidas, por decirlo, ¿no? Porque decimos terceros, ¿no? El amigo de mi amigo. Cuarto es el amigo de mi amigo de mi amigo. Y así hasta llegar al octavo. Entonces, su fórmula de Facebook es recomendarte gente hasta esa categoría de los octavos amigos. Colocar contraseñas o alguna clave en dispositivos, no solamente en celulares. Se recomienda tener una clave, un PIN, un patrón en nuestro celular, en nuestra computadora igual al momento de iniciar sesión, cuando perdemos nuestro celular. Ahora me dirán, tal vez algunos, pero lo llevan a un técnico y lo desbloquean, ¿no? Evidentemente sí. El técnico tiene un nivel más avanzado de conocimiento de estos temas. Y ahí es donde les digo, es un solo candado. Mientras más candados pongamos, mayor seguridad vamos a tener. Y más gente preparada y capacitada va a tener que desbloquear esa información. Evitar colocar nombre y apellido en nuestras producciones, cuando creamos algo, publicaciones. Si en caso no queremos ser muy llamativos y también que sea parte de nuestra huella digital, es recomendable utilizar seudónimos. Bueno, herramientas digitales. Bueno, quiero mostrarles un video, un poquito ya entrando a herramientas digitales, un poco más centradas a programas como tal, que nos van a ayudar específicamente en el caso de correos, cómo enviar un correo con información muy, muy importante, cómo podemos encriptar esa información, cómo podemos agregar una contraseña, un código, es la palabra que estaba buscando. Un poquito para adentrarnos a ese panorama, les voy a mostrar un video. Son ya pasadas las 7 de la mañana y Laura se encuentra conectada a la red de internet disponible del hotel antes de salir al aeropuerto. Necesita enviar unos correos electrónicos urgentes sobre pagos a proveedores de la empresa para la que trabaja. Lo que no sabe es que desde el estacionamiento, a través de una frecuencia especial, una persona ha clonado el nombre de esa red y ahora observa pacientemente todos sus movimientos para planear un fraude financiero. Desde su oficina, Carlos envía por WhatsApp la imagen de su tarjeta de crédito para que un amigo haga el pago de los boletos de un concierto. Nunca supo que en ese preciso instante, el celular de su amigo estaba intervenido por un desconocido a quien solo le bastó copiar su información para hacer compras con su tarjeta. Fue justo después de una larga junta, cuando a Rubén le hablan del banco para decirle que ha habido un intento de fraude contra su cuenta bancaria. Ahora tiene que proporcionar su información para liberarla. Lo que nunca supo es que esa llamada era procedente de un penal de máxima seguridad ubicado a miles de kilómetros de distancia. No es algo que no sepas. Cada vez son más frecuentes los chantajes y hackeos a personas u organizaciones en el mundo. Lo más grave es que ahora esas historias son de un familiar o conocido cada vez más cercano. Existe una confianza ciega en las aplicaciones de transmisión de información, en los comportamientos diarios de entidades financieras o de servicios y en los lugares de conexión a Internet que están a nuestro alcance. El ritmo de nuestra vida es tan acelerado que no nos detenemos a pensar que esas mismas tecnologías y comportamientos pueden estar comprometidos. Es tan claro como esto.
Cuando te conectas a una red inalámbrica pública, tienes más posibilidades de sufrir hackeos o el robo de tu información. Cuando exhibes tu vida en las redes sociales, es como si lo hicieras en la misma vía pública. Te expones a que personas no deseadas vean tu información y conozcan más de ti. Cuando compartes información sensible en servicios como el WhatsApp, nunca tendrás la certeza de que tu receptor sea el único que vea tu información. Usar contraseñas fáciles en tus dispositivos es tan claro como decir que tienes el mejor equipo de seguridad sin una buena cerradura en la puerta de tu casa. Confiar en la voz de un desconocido que te habla por teléfono es tan claro como darle tu información a un delincuente solo porque dice ser del banco. Podrán diseñar la mejor estrategia para engañarte, tener las mejores herramientas de hackeo o dirigirte la trampa más compleja. Recuerda, la última línea de defensa son tus propias acciones. Piensa antes de actuar. Entonces, ese es un panorama, de alguna manera, los riesgos que conlleva no tener conocimientos de estos temas. Y es lo que vamos a adentrar en este siguiente punto. Herramientas digitales. Y a partir de aquí yo les voy a dar algunas herramientas específicas para cierto tipo de acción. Como hemos visto, todos en algún momento tenemos que enviar un correo electrónico con información importante. ¿Cómo lo volvemos seguro? ¿No ve? ¿Cómo podemos, como les decía, sumarle más candaditos a nuestra información, a nuestros perfiles? Los rasgos digitales son creados por nosotros, porque hemos entendido que esa es la huella digital, y también por otras personas al publicar informaciones que te mencionan. Todo eso incluye lo que escribes, publicas, compartes, así como el contenido que otras personas crean acerca tuyo cuando te etiquetan en fotos. Te mencionan o simplemente se comunican contigo a través de correo electrónico o una sesión de chat o especialmente tu dirección IP. ¿Ve? Que les decía en la anterior sesión que la dirección IP es nuestra dirección de vivienda digital, de nuestro celular, nuestra computadora. Les mostró lo fácil de acceder con un simple código a personas que, como yo, que tienen conocimientos básicos de este tema. Es fácil. Cuando hay una persona más capacitada, con engaños, con programas, con publicidad, puede acceder a tu dirección IP y más adelante vamos a tocar ese tema más profundo. Protección de archivos sensibles. En este caso es para todo tipo de archivos, hasta incluso archivos masivos como un USB, un disco externo. ¿Cómo podemos cifrar y esconder estos archivos, ¿no? Aquí ya un poco más entramos estos términos de encriptar, cifrar, ¿no? Y como decían, simplemente es darle un código a nuestro archivo, una contraseña, un candado digital para que el que pueda acceder necesite ese código encriptado. Pero no es como una contraseña, sino es un poco más profundo que eso. Porque tú abres ese archivo y no te va a aparecer, introduzca la contraseña. No te va a dar la opción de poner una contraseña. Te va a decir que es un archivo encriptado y solo la persona que ha creado puede desencriptarla con un programa específico. Ahora, hablar de este tema, especialmente de estos programas que pueden ver, Descriptor, AppScriptor, iScript o Cloudfogger, son programas donde requieres una pequeña preparación como tal. Y si me hubiera encantado explicarles y enseñarles, toma bastante tiempo. Y ahorita por el momento puedo mostrarles estos programas, pero lo bueno es que hemos entendido como ciudadanos digitales las oportunidades que nos da el Internet, buscar en YouTube cómo usar este programa. En el Classroom yo les voy a pasar los enlaces de estas páginas web para que ustedes puedan descargar. Estos programas son gratuitos. No tienen que comprar o no tienen que craquear, no tienen que nada más que instalarlos.
son totalmente seguros, son justamente creados para este tipo de situaciones, para poder encriptar información y poder pasarle a alguien. ¿Ya? El siguiente punto. Hemos visto, este tema es bien interesante. La conexión Wi-Fi insegura. Evita navegar en cibercafés o redes públicas donde expones tu información o datos personales. ¿Cuál es el riesgo? Todas las personas que están conectadas en la misma red, justamente es una red que cuando nosotros entramos a esa red, ya estamos conectados. Y otra persona está usando esa misma red, nos interconecta y puede lograr llegar a nuestra información. Por eso, como el video que hemos visto, cómo tan fácil es llegar a esa información privada que tenemos. Y es bien frecuente, por ejemplo, en el estacionamiento, que las personas ahí con su computadora esperan una víctima, agarran, roban información importante y si quieren de vuelta o no publicarlo, los extorsionan. Eso ya es más un delito de alguna persona que sabe de esto, hacking y todo ese aspecto. Y aquí hay otro tema importante, igual que vamos a hablar de la dirección IP. Ahí a la izquierda podemos ver al famoso Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿no? Y si ustedes ven sus publicaciones o algún evento público que ha hablado, pueden presenciar que su laptop está tapado con una cinta, tanto su cámara web como su entrada a USB. Haciendo entender un poco este aspecto de ser paranoicos, de que nos espían, ¿no? Tampoco mi intención es decirles, nos están espiando, cuídense, sino entender el panorama del riesgo de alguien con intenciones malas. ¿Cuál es el riesgo? Alguien que sabe y sepa tu dirección IP. Si me permites, Paulina, ahorita acabo y me dices. Por ejemplo, para que alguien pueda ver tu cámara web, necesitan tener acceso a tu dirección IP, hablando de tu computadora. Y les he mostrado que todo dispositivo tiene una dirección IP, especialmente nuestras laptops. Si de alguna manera alguna persona que sabe de estas cosas llega a tu dirección IP con todo su conocimiento informático, puede desencriptar esa información y acceder a tu cámara. Y una vez, es que este tema de la informática también me apasiona mucho. Como manera de investigación he visto la facilidad de acceder a estas cosas, a una dirección IP y a la cámara web. Porque nuestro Windows está programado para que esté habilitado todo el tiempo, ¿no? Y por más que no esté, alguien lo puede activar. Es como un switch informático, lo prendes y ya está. Es un tema igual, ¿no? que hay que reflexionar en ver en quién te llevas. También tratar de tener, o sea, cuando tenemos información sumamente confidencial, estos programas que les he mencionado, justamente están para eso. Porque imagínense en la cuarentena, información sumamente importante, yo les hablo a nivel presidencial, cosas así, cómo se comunicaban, cómo pasan esa información, cómo los bancos transfieren información. Están pues encriptados, están manejados con ese nivel de seguridad sumamente alto, ¿no ve? Entonces, no tienen que tener miedo ni ningún tipo de paranoia de que va a pasar algo, me van a robar. Si estamos conscientes de todo lo que estamos escuchando, ¿no? Si realmente hemos ido a un cibercafé
o al Wi-Fi de algún alojamiento cuando viajamos y compartimos información importante. Entonces ya ahí vemos algunos riesgos para identificar cuándo podemos ser alguna víctima de este tipo de ciberdelitos, ¿verdad? Entonces, es bueno saber de estos temas, ¿no? Obviamente la probabilidad es baja, pero tampoco no podemos estar con los brazos cruzados. Hemos visto como ciudadanos digitales que, que depende de uno mismo. Como decía el video, piensa antes de actuar. No porque no nos pase a nosotros, entonces vamos a ser negligentes y hacerlo. ¿Vale? Entonces, como has visto, una conexión Wi-Fi insegura puede sumar a los riesgos, ¿verdad? De nuestra seguridad digital. El siguiente punto, esto es para responder la pregunta que tenía un maestro anteriormente, ¿cómo mantenemos la seguridad en la web? Entonces, es bien sencillo, y esto es algo de conocimiento nomás, no tienen que descargar algún programa o nada. Que utilicemos HTTPS en lugar de HTTP cuando nos conectamos al Internet. Y es bien sencillo identificar esto, no solamente con HTTPS. En Google te va a aparecer un candadito, como podemos ver en la imagen, seguido del enlace. Y eso es una función a nivel global que te brinda Google para poder encriptar los enlaces, ¿no? Porque hay páginas que no son revisadas por Google y no tienen este candado, que es parte del enlace. Es un tema un poco complicado de explicarles y también para entender desde mi conocimiento que tengo sobre este tema. Pero una manera de prevención es ver cada página desconocida que entremos, porque constantemente buscamos información, entramos a páginas que no conocemos. Entonces, una de esas puede ser que no tenga el candadito, específicamente que no tenga la S en HTTP. Entonces, eso nos indica que puede ser una página que tenga algún tipo de intención de robar algún tipo de información o que no sea segura, porque esa página puede ser un intermediario para robar información y dársela a otra persona. Ya es algo bien simple que podemos entender, ¿no? Y aquí está un poco más o menos lo que hace estos datos encriptados de HTTPS. Como podemos ver, cuando es HTTP, el enlace es más simple, pero cuando ya es HTTPS, ya está encriptado, donde hay minúsculas, hay símbolos, hay mayúsculas, hay números, y todo eso se vuelve un código y es difícil poder la seguridad, ¿no? Hablando más un poco en la navegación web. Ahora este tema, ay no, el tiempo me va a pisar. Eh, el servidor VPN. Hemos entendido la importancia de la dirección IP, ¿no ve? Ahora, ¿cómo protegemos nuestra dirección IP? A través de un servidor VPN. Lo que va a hacer el servidor VPN va a proteger tu dirección IP dando al Internet, a la navegación, una dirección falsa, un número falso. ¿Y cómo accedemos a eso? Hay navegadores específicos para eso que se llama Uno y lo pueden descargar igual. Se llama Tor Browser. Es como Google, pero en vez de Google dice Tor, que tiene el símbolo una cebolla por las capas de protección que tiene. Y otro también, mismo Google, tiene una función igual que se llama Google Cloud VPN. Entonces, te va a ayudar a aumentar tu seguridad. ¿No ve? Todo esto, lo que les digo, les va a sumar candaditos, ¿no ve? Para poder estar más seguros. Ahora, quería hablar en este tema sobre la Deep Web como un ejemplo en el caso de nuestros estudiantes.
Para los que no saben, este tema tal vez lo han debido escuchar en alguna noticia o en nuestros estudiantes hablando sobre este tema. Ahora, quería preguntarles, pero ya no hay tiempo para poder interactuar más que al final. A la izquierda podemos ver un iceberg y usan este gráfico para entender cómo es tan grande el mundo del Internet. Todo este mundo superficial, ¿no? Como vemos aquí a la izquierda, es lo que está en Google. Porque el Internet es solo Google. O, entonces, ahí va más allá. El Internet, es que no sé cómo explicarlo de una manera más simple, pero abajo de este iceberg está lo que es la Deep Web, la Dark Web, donde ya abarca un mundo mucho más oscuro. Y no sé hasta qué punto voy a poder hablar de este tema porque es sumamente profundo, delicado, muy oscuro. No puedo mostrarles nada por ética, más que todo contarles el riesgo que pueden tener nuestros estudiantes. En esta Deep Web no se maneja Google, no se maneja www o HTTPS, nada de eso. Son enlaces netamente propios creados por personas con una terminación .onion, porque todo acaba en .com, .bo y todas las que conocemos. Pero eso es todo lo que es el Internet superficial. Pero hay un Internet más oscuro, que hay un ejemplo muy interesante y muy fuerte que viene en Estados Unidos, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿y qué hay en esta Deep Web para que los que no conocen o no hayan escuchado? En esta Deep Web, pues lamentablemente se trafica eh, sustancias ilícitas, hasta incluso se trafica armas, hay diferentes tipos de servicios muy fuertes. ¿Y, y por qué es el riesgo en todo esto? Porque este es un mundo donde los hackers están, porque es un mundo muy oscuro. Les voy a pasar un video en el Classroom donde es una entrevista donde pueden acceder a esto y ver los riesgos que hay. Es tan fácil acceder, porque necesitan justamente un servidor VPN para entrar a esto, porque en algunos países es ilegal. ¿Y por qué es tan importante y por qué lo he traído? Porque gracias a YouTube, a YouTubers, TikTok, este tema llegan a nuestros estudiantes y, y por curiosidad entran a esto y se exponen ellos mismos. Igual, aunque entres con un servidor VPN, que es lo que recomiendan la mayoría, igual es simplemente unos candados, pero un hacker puede desbloquear eso fácilmente. Entonces uno expone su identidad y no solamente eso, hay contenido muy perturbador que puede dañar la imagen mental del estudiante, porque les digo, es un mundo muy fuerte, donde videos que gente con perfiles psicóticos, psicópatas suben, es sumamente horrible, de un contenido muy fuerte. Y aquí tenemos un ejemplo de este joven, de esta página que se llamaba porque ya está cerrada, que se llama Slick Road. Este joven informático en colegio, no es informático, perdón, ahí me he equivocado, pero tenía conocimientos informáticos. Y pueden ver que es totalmente normal, no tiene una apariencia de narcotraficante, nada. Él ha diseñado una plataforma de venta de drogas en Internet. Y es real, pueden buscarlo. Hay muchos documentales. Están haciendo una película actualmente que al año va a salir, que se llama justamente Slick Road, que habla sobre este caso, ¿no? Cómo ha construido este imperio
de vender drogas por Internet. ¿Y dónde los vendía? En la Deep Web. Y la pregunta viene, tal vez para algunos que se están haciendo, pero lógicamente, si tiene tan fácil acceso como para un niño, un policía, alguien que esté investigando este tema, fácilmente los va a encontrar. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Estas páginas están encriptadas con informáticos de alta, eh, le podemos decir, calidad, y les ha tardado, si no me equivoco, más de 10 años poder encontrar quién era el encargado de que vendía estas drogas por Internet. Me hubiera gustado hablarles más de este tema, pero no tenemos mucho tiempo. Lo pueden buscar, les voy a pasar información igual en el Classroom. Y para contarles cómo ha terminado, él en algún momento se ha descuidado, la policía lo ha encontrado y ha sido sentenciado más de 30 años de cárcel. Era un joven de 17 años cuando empezó todo esto. 17 años y ha logrado construir esto. Y al final se decía que ya no solo vendía drogas, vendía armas, vendía algunas cosas más que eran totalmente ilegales. Así que este tema lo he querido mencionar como un ejemplo igual para nuestros estudiantes. Cuando alguien habla de este tema de la Deep Web, identifica, hable con sus padres, porque puede ser víctima tanto de corromper su información personal como también mental al presenciar todo este tipo de cosas. Bueno, luego tenemos otra herramienta para específicamente mandar correos seguros. Conocemos Gmail, Hotmail, todo eso, ¿no? Hay otra específicamente que le da seguridad y las encripta esta información, que se llama Thunderbird. Es como Gmail, pero es una plataforma donde está encriptado todos tus correos. Y se recomienda usar este cuando tengas que mandar algún correo muy importante que tenga información. Bueno, luego herramientas digitales, extensión de navegadores. Aquí les estaba mencionando cómo podemos mejorar nuestra privacidad, por ejemplo, con las publicidades que todo el mundo sufrimos y alguno inocentemente nos ha ofrecido algo que queremos, entramos y nos llega más publicidad, pero en algunos casos están hechos para poder instalar cosas en nuestro navegador, en nuestra computadora, y ahí es donde tienen acceso a nuestra dirección IP y así. Entonces, lo que ustedes hacen es descargaste esta extensión que se llama Privacy Badger y automáticamente les va a bloquear no solamente la publicidad, sino rastreadores espías. Porque hay espías en programas que buscan información. Como les decía, hay algoritmos que ya están programados para hacer eso. AdBlock, que evita ventanas emergentes desagradables. Hay mucha publicidad en ese sentido, con una connotación pornográfica que muestran. Entonces, este tipo de extensiones juntamente con algún control parental para estudiantes, para niños, al momento que ellos puedan navegar de una manera segura, es sumamente importante. Ghostery, que anula rastreadores de terceros actores que buscan perfilar hábitos en línea, porque todos tenemos hábitos en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos hábitos al momento de buscar algo, información. Bueno, yo como psicólogo busco mucha información referente a psicología y es un hábito en línea. O las veces que yo recurro en Facebook, todo eso genera un hábito y todo eso está registrado como parte de nuestra huella digital. Es que es hasta ese mínimo detalle, ¿no? Por eso yo les decía que es un tema sumamente complicado y profundo, ¿no? Desde un punto informático, pero tampoco nos interesa entrar más a fondo sobre ese aspecto. Pero ese es el panorama ya completo de la ciudadanía digital.
Muchas gracias. El dilema de las redes sociales, ¿no? Como les decía, es un tema sumamente interesante, sumamente importante, que hoy en día ya se ha vuelto eh, muy importante porque ya vivimos en un panorama totalmente digital. Hemos visto, hemos entendido ese aspecto, pero ahora vamos a verlo desde un enfoque más neuropsicológico. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando hay estas redes sociales, cuando consumimos estas redes sociales? ¿Será dependencia, será una adicción? ¿Qué riesgos psicológicos hay? Y el tema de dependencia o adicción. Entonces, tenemos que entender, para ver qué es lo que pasa en nuestro cerebro al momento de ver las redes sociales, qué hay en nuestro cerebro. Por eso les preguntaba si conocían una neurona. Y dentro de la neurona, que es la célula nerviosa, ¿no ve? Hay millones de neuronas y todas se comunican y se pasan información. Esta información que podemos ver acá, que es la conexión de una dendrita de la neurona a otra, esos puntitos que pueden ver acá, esas son las sustancias o mensajes que se envían, que son los neurotransmisores. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque es todas las sustancias que genera nuestro cerebro que hace que nos comportemos de una manera. ¿Por qué? Porque somos seres psicológicos, somos seres biológicos, somos seres sociales. No podemos apartar uno del otro, lo psicológico de lo biológico o de lo social. Todo es un sistema que nos hace entender y nos hace actuar de la manera que somos. Y la parte biológica, en este caso fisiológica de nuestro cerebro, para entender el tema de conducta, son muy importantes los neurotransmisores. Ahí con su micrófono apagado, dentro, ustedes mismos repitan conmigo neurotransmisores. Muy bien, espero que lo hayan hecho. Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? ¿No? Más de lo que les he dicho. Es una sustancia química que se libera sinápticamente de una neurona, a otra célula, de una forma específica. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver qué es lo que pasa. Produce el mismo efecto si se libera de forma natural o si se aplica como fármaco, que eso es lo endógeno y lo exógeno, ¿no? No quiero llenarles de terminología compleja para que puedan entender, pero ¿a qué se refiere cuando se libera de forma natural? Todas nuestras acciones, comportamientos van a liberar sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando algo nos gusta, se va a generar el tema de la dopamina. Cuando estamos estresados, se libera mucho cortisol, y eso es de manera natural. Pero también hay la forma externa, que es el fármaco, cuando tiene que ser diagnosticado y recetado para ingerir ciertas sustancias químicas, como no sé, hay muchos trastornos, enfermedades que necesitan estas sustancias para equilibrar en nuestra mente, para que podamos entender un poquito, ¿no ve? Ahora, las neurotransmisores, ¿cómo actúan en las redes sociales? Por ejemplo, la adrenalina. ¿Cómo actúa en las redes sociales? La adrenalina es la que se vincula con mayor agresividad. De ahí que muchas veces las reacciones que se hacen en las redes sociales son desproporcionadas. Entendemos que la adrenalina es el neurotransmisor de euforia, de alguna manera energética. Entonces, al momento de estar en las redes sociales y hay mucha interacción de me gusta, por ejemplo, y he subido una foto y hay un montón de me gusta.
Entonces va a generar adrenalina y de alguna manera se va a sentir eufórico, ¿no? Ahora, ¿por qué este tema es importante? Entender quién usa más las redes sociales aparte de nosotros son nuestros estudiantes. Hay que entender qué es lo que pasa en su cerebro. La dopamina es el neurotransmisor, uno de los neurotransmisores más escuchados de manera general. La dopamina es el centro del placer, el que regula la motivación, el deseo, y hace que repitamos conducta, porque en el tema de adicción se genera mucha dopamina y esta se hace dependiente, generando una conducta repetitiva. Por ejemplo, aquí se explica el tema de la adicción que producen las redes. También la dopamina es el que se mueve cuando se recibe un like en las redes sociales. Recibimos una interacción, un like, y nuestro cerebro genera dopamina. Y sentimos placer, motivados, deseos. Entonces, naturalmente vamos a querer volver a sentir eso. Entonces, queremos más likes y subimos más contenido. Y si esto se arma un patrón y se vuelve consecuente, pues se genera una dependencia de alguna manera. Y esto no solo se aplica en las redes sociales, obviamente, ¿no? Va a depender de cada uno de nosotros, qué es lo que activa nuestra dopamina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Como pueden ver, han visto mi guitarra colgada ahí. Y tocar música me genera placer, me motiva, tengo un deseo. Y mi cerebro va a generar dopamina. Y hay placer. Entonces, cada vez que yo toco, va a generar y me gusta, ¿no? Y no tiene nada de malo. Todos generamos dopamina y no tiene nada de malo. ¿Cuándo se vuelve malo? Vamos a ver más adelante. Luego tenemos la serotonina. La serotonina está más relacionado a nuestro estado de ánimo, cuando se genera este neurotransmisor. Se sabe que es fundamental en la regulación del estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo, el desempeño sexual. Por eso, cuando se ve afectada dentro de un cuadro de dependencia en las redes sociales, las personas que tienen un sueño alterado o su comida, uh, está muy relacionado a lo que es el aislamiento social y hasta la falta de deseo. Por eso dice que se puede volver comportamientos sociales hasta de un carácter más introvertido, más aislado. Y la prioridad de estos es que dice que son intereses individuales frente a los grupos. Entonces la serotonina está relacionado al comportamiento, al estado de ánimo, al apetito, la digestión, al sueño, a la memoria. Entonces se tiene que segregar este neurotransmisor para que haya una estabilidad como tal. La oxitocina. Este igual es otro de los neurotransmisores más mencionados juntamente con la dopamina. ¿Por qué? Porque le llaman la molécula del amor, ¿no? Si le preguntan a diferentes profesionales qué es el amor, el fisiólogo te va a dar esta respuesta, el doctor te va a dar esta respuesta, porque es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos amor. Se relaciona con patrones de conducta amorosa, sexual, maternal también, porque no es un amor solamente de pareja, sino familiar, de amistad. Y esta oxitocina genera patrones de conducta, influye en las personas que sientan que son más abiertas, sociales, ayuda a mejorar la confianza en uno mismo y a reaccionar ante los miedos y bloqueos. Por eso cuando ves una foto tierna, se despiertan emociones. Vemos a nuestro hijo en un recital
vemos un perrito, un cachorrito ahí, ¿no? A los que les gustan las mascotas, alguna foto tierna. En cada uno puede despertar ternura, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces se va a despertar emociones, que, y eso es gracias a la oxitocina. Aquí también, por ejemplo, cuando ya hay exceso de oxitocina, aparece el estalqueo, ¿no? Que sabemos que es el perseguir, acosar a alguien en particular. Por ejemplo, en las personas que están obsesivas con alguien y hay un tipo de ciberacoso, de estalqueo, ¿qué pasa en su cerebro? Justamente hay un exceso de este neurotransmisor, porque va a percibir, acosar a alguien en particular, buscan una aprobación, de una forma de llamar su atención, y al momento de ver esta persona va a generar oxitocina, oxitocina, oxitocina. Entonces se genera bastante y es por eso que hay el estanqueo, ¿no? Yo les hablo desde un enfoque fisiológico como tal, porque hay muchas maneras de interpretar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, prosigamos el cortisol, que es la hormona del estrés. Es asociado con el impacto del estrés que deteriora la salud. Es algo que todos presenciamos, es algo que todos en algún momento sentimos el estrés. Y en el caso de las redes sociales, tienen un impacto más a las amistades, ¿no? Al uso de estas redes sociales. Por ejemplo, también al exceso de uso de videojuegos, que puede provocar ansiedad, estrés y se genera cortisol. Por eso es que los vínculos virtuales son apenas un pálido reflejo de nuestras experiencias reales en la vida. Entonces, tenemos que entender ese punto que es sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son los riesgos psicológicos de las redes sociales? Hemos entendido un poco qué es lo que pasa en nuestro cerebro con estos diferentes neurotransmisores y la reacción de cada uno de estos, ¿no? Igual este tema es sumamente amplio, pero ahí les comento de alguna manera general. Ni tanto general, pero bueno. En el caso de los riesgos, no solamente hablamos de algún tipo de adicción, también hablamos de aislamiento, comportamiento antisocial, ansiedad o estrés. Las redes sociales tienen muchos beneficios para las personas, pero también pueden suponer un riesgo si no se utilizan de forma controlada. Efectivamente, el exceso del uso de las redes sociales, dependiendo de la personalidad que tiene, va a generar este tipo de reacciones, ¿no? La adicción a las redes sociales. Les he ido picando un poco sobre ese tema, sobre la nomofobia que está siendo muy estudiada, que es un tipo de adicción a las redes sociales. ¿Por qué? Porque le genera muchos síntomas al no tener presente su celular. La nomofobia viene del término no mobile phone, que viene del inglés, de no tener el teléfono celular. Entonces, cuando no tenemos esto, sentimos ansiedad, sentimos estrés, eh, y ahí es donde respondemos y expresamos el estrés de una manera, eh, nosotros comiéndonos las uñas, en nuestra mente también pasan muchas cosas. Nuestra mente igual, todo el tiempo estamos con esa ansiedad de dónde está el celular. También hay estudios que dicen que podemos sentir la vibración del celular, pero no tenemos el dispositivo. Entonces es un tema que realmente llama la atención de muchos
muchos para ver esta adicción a las redes sociales. Y en realidad no es solo a las redes sociales, ya tienen acceso pues, a videojuegos, a videos, como les comentaba, muchos estudiantes, los niños, ahora que están en un panorama digital, acaban de estudiar y luego se van a jugar en su celular. Ya no hay interacción, ya no hay interacción social, ¿no ve? Entonces, ahí es donde yo les mencionaba de seres psicológicos, biológicos y sociales. Uno va a afectar a otro, ahí es donde produce el aislamiento. Nuestros niños necesitan desarrollar sus habilidades sociales y para eso tienen que interactuar, y pues lamentablemente es un tema que, que necesitan, ¿no ve? Para parte de su desarrollo. Y hoy en día el tema de ansiedad en niños ha subido muchísimo por este tema, de la cuarentena, de la educación en línea, todo el aislamiento que está de alguna manera desarrollando como una consecuencia. Es por eso que tenemos que actuar de una manera, un comportamiento antisocial, la ansiedad, el estrés, eh, el tema de los videojuegos igual, ¿no? Que están más de 5 horas jugando videojuegos en su celular, creando, creando todo este tipo de síntomas como la ansiedad, el aislamiento. Ahora, dependencia o adicción, ¿no ve? ¿Será dependencia o adicción las redes sociales? Esa es la pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos hablando del tema de la dopamina, ¿no ve? Que les decía que genera placer, ¿no ve? Entonces, cada vez que entro a las redes sociales, veo que la gente y me llega un me gusta y eso genera en mi cerebro dopamina y siento placer. Entonces, quiero sentir todo el tiempo eso y se vuelve un patrón de conducta. Y esto yo les hablo de todo el tiempo que se invierte, que se hace. Entonces llega un punto ya, cuando hablamos de adicción, cuando nuestro cerebro solamente siente o genera dopamina en las redes sociales. Porque ya hay un grado de dependencia. Porque ahí yo les hacía la pregunta y eh, ¿seremos capaces de dejar nuestros celulares con las redes sociales? Pongamos unos días, una semana, ¿podremos? Nuestros estudiantes podrán. Obviamente hoy en día, ya como un principio hemos visto, ya no es solamente un tema superficial, donde nos entretenemos, nos informamos, y es parte de nuestra vida, ya es trabajo, educación, ya es difícil apartar estas cosas. Adicción es cuando no puedes dejar. Evidentemente, eh, ya hay grados fuertes en nuestras redes sociales.